Antes de contarte mi historia, quiero pedirte algo muy sencillo. Suscríbete a este canal para que más voces como la mía no se pierdan en el silencio. Deja en los comentarios desde dónde me estás escuchando, porque me da fuerzas saber hasta dónde llegan estas palabras. Y si esta confesión te toca el corazón, regálale un me gusta, porque tu apoyo mantiene viva la posibilidad de seguir compartiendo verdades que casi nunca se dicen. Nunca olvidaré el sonido de las botas golpeando el piso de concreto aquel martes por la mañana. Era el eco que anunciaba el fin de mi vida como la conocía. La puerta del taller todavía olía a grasa y metal cuando agentes con chalecos negros entraron sin mirar a nadie a los ojos. Yo tenía la playera azul llena de manchas de sudor y aceite, los guantes medio rotos y la cabeza en otra cosa, pensando en el dinero que iba a mandar ese viernes a mi mamá en Michoacán, como lo hacía cada quincena desde el 2009. 14 años trabajando en ese taller de autopartes, rompiéndome la espalda, creyendo que la lealtad era suficiente para protegerme. Y sin embargo, fue mi propio jefe quien les abrió la puerta, quien dio mi nombre, mi número, mi rutina, como si yo fuera un criminal. Yo había cruzado la frontera en 2009, con 22 años, con un sueño barato y un miedo enorme. Llegué con un par de jeans, una chamarra prestada y un teléfono viejo. No hablaba bien inglés, pero aprendí rápido a decir "Yes, boss" y "I'll do it". Desde el primer día en el taller, me quedaban más horas de las que me pagaban. Ganaba apenas $8 la hora al inicio, y de esos guardaba todo lo que podía. Cada mes enviaba entre $400 y $600 a mi familia. Con ese dinero mis hermanos pudieron estudiar. Mi papá pudo terminar la casa que había quedado a medias desde los años 90, y mi mamá compraba medicinas para la diabetes. Yo trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta los domingos, sin vacaciones, sin seguro, sin papeles. Todo porque confiaba en que mi esfuerzo valía algo, en que mi jefe veía mi lealtad y algún día me ayudaría a arreglar mis papeles. Pasaron los años, y cada vez que le insinuaba que necesitaba estabilidad, que tenía miedo de manejar sin licencia, que quería aplicar para algo, él me respondía lo mismo. Tranquilo, eres como familia, yo te protejo. Y yo le creía. Le creí incluso cuando me pidió favores imposibles, como quedarme a dormir en el taller cuando había entregas urgentes o cubrir turnos dobles, sin extra. Nunca reclamé, nunca dije no. Mi vida era el taller, y el taller era mi cárcel voluntaria. Pero al menos, pensaba, estaba haciendo algo digno. Esa mañana del arresto yo tenía las manos llenas de grasa, desarmando una transmisión de una Ford vieja, cuando escuché la voz seca de mi jefe decir, ese es el hombre que buscan. Sentí que mi cuerpo entero se enfrió. Los agentes se acercaron con una carpeta en la mano. Dijeron mi nombre completo con un acento extraño, y yo apenas alcancé a preguntar, ¿qué pasa? No hubo respuesta. Solo esposas metálicas y miradas que me reducían a un número más en sus listas. Miré a mi jefe, esperando un gesto, una palabra, algo que dijera que había un error. Pero él ni siquiera me sostuvo la mirada. Se giró y se metió a su oficina como quien tira la basura y se olvida de ella. Mientras me sacaban, vi los carros alineados en el estacionamiento, los mismos que había reparado con paciencia durante años. El aire olía a gasolina y traición. Recordé las navidades en que trabajé para que él pudiera cerrar contratos. Recordé cuando su hijo se casó y yo fui a servir mesas en la boda sin cobrar nada, porque él me lo pidió. Recordé cuando su esposa tuvo problemas de salud y organicé entre los trabajadores una colecta. Y ahora, todo eso no valía nada. 14 años reducidos a una traición fría. En la patrulla, con las manos esposadas, mi mente solo repetía la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué alguien a quien le di todo, incluso mi juventud, me entregaba así? El motor rugía, y con cada kilómetro que me alejaba del taller sentía que me arrancaban pedazos de vida. Pensé en mi mamá esperando el dinero esa semana. Pensé en mis hermanos, en cómo les había prometido que algún día los visitaría con papeles en regla. Pensé en mí,
en mis 36 años cumplidos apenas en marzo, y en cómo todo lo que había construido podía desmoronarse en cuestión de minutos. La cárcel de inmigración olía a cloro y desesperación. Nos pusieron en un cuarto helado, con luces fluorescentes que nunca se apagaban. Me dieron un uniforme naranja que picaba en la piel. Al mirarme en un vidrio, vi a un hombre que ya no reconocía. Ojeras marcadas, manos temblorosas, el corazón en pedazos. Esa primera noche no dormí. Cerraba los ojos y veía el rostro de mi jefe repitiendo esa frase. Él es, cada vez más clara, cada vez más cruel. El segundo día en detención fue peor que el primero. No solo por el frío del aire acondicionado que parecía diseñado para quebrarnos, sino porque empecé a comprender el peso real de lo que estaba pasando. Ya no era solo una redada o un malentendido, era mi nombre en un expediente oficial. Era mi vida convertida en caso. Al amanecer, nos llamaron por números, no por nombres, y esa despersonalización me golpeó como un puñetazo en el estómago. Yo había pasado 14 años construyendo una identidad, un lugar en una comunidad, aunque fuera en la sombra, y ahora me reducían a un dígito escrito en una pulsera plástica. Mientras esperaba en una banca metálica, recordé los sacrificios que me habían llevado hasta ahí. En 2011, cuando mi papá se enfermó de los riñones, yo trabajaba turnos dobles para mandar casi $1,200 al mes. Dormía apenas 3 o 4 horas. Comía rápido en la esquina del taller. Tortillas frías con frijoles que me preparaba mi compañera de cuarto. A veces mi jefe me dejaba usar el microondas de la oficina, como si fuera un favor enorme, y yo le agradecía como si me estuviera salvando la vida. Todo para que mi papá pudiera hacerse diálisis en Morelia y alargar su tiempo unos años más. Él murió en 2014 y yo no pude ir al entierro porque no tenía papeles. Me pasé la noche sentado en el taller, con el ruido de los carros como único consuelo, mientras mis hermanos me llamaban llorando desde México. Esa herida nunca cerró y ahora dolía más, porque todo ese sacrificio se veía traicionado por la mano que yo más confiaba. En 2015, cuando el taller pasó por una crisis, fue mi lealtad la que sostuvo las puertas abiertas. Mi jefe me pidió que aceptara trabajar sin recibir pago durante 2 semanas hasta que entrara dinero, y yo acepté. Tenía algo de ahorros guardados y preferí gastarlos en renta y comida antes que arriesgar el empleo. Esto no lo voy a olvidar nunca, me dijo él, pero lo olvidó. Lo olvidó tan pronto como vio la oportunidad de deshacerse de mí para quedar bien con el IC. Allí, en el centro de detención, conocí a otros hombres con historias parecidas. Uno era de Guatemala, llevaba 10 años limpiando oficinas de noche, y lo habían entregado porque un vecino lo denunció. Otro era de Honduras, capturado cuando salía de una construcción, porque su jefe había dado su información para librarse de una multa. Éramos piezas de una maquinaria que nos tragaba y escupía sin preguntar. Todos hablábamos bajo, como si las paredes tuvieran oídos, y compartíamos trozos de pan duro con café aguado que nos daban de desayuno. Cada uno cargaba con sus fantasmas, pero yo no podía dejar de pensar en el mío. Ese taller que había sido mi cárcel y mi refugio, y el hombre que con una sola frase me arrancó el alma. Una semana después, me llamaron a la primera audiencia. El camino hasta la Corte de Inmigración fue silencioso, con las manos esposadas y la vista perdida en las calles que tantas veces había manejado en secreto, siempre con el miedo de ser detenido por no tener licencia. Pensé en las veces que mi jefe me pedía que llevara piezas de un lado a otro, sabiendo que yo no tenía papeles, pero confiando en que nunca me agarrarían. Era como si él hubiera usado ese riesgo como moneda, y al final, cuando ya no le convenía, decidió pagar con mi vida. La sala era fría, con banderas en las esquinas y un juez que parecía de piedra. Un intérprete me tradujo cada palabra, pero yo entendía lo suficiente de inglés como para captar la dureza de las frases. Orden de detención, riesgo de fuga, posible deportación. Sentí que mi garganta se cerraba.
Traté de explicar que llevaba 14 años trabajando, que nunca había cometido un delito, que mi único pecado era buscar un futuro para mi familia. El juez escuchó sin gestos, como si mis palabras fueran parte de una rutina que había escuchado 1000 veces. Al final, solo dijo que debía esperar la próxima cita en el centro de detención. Otro mes encerrado, otro mes siendo un número. Ese mes se volvió interminable. El uniforme naranja me quemaba la piel, la comida insípida me dejaba el estómago revuelto, y las noches eran un desfile de insomnio y recuerdos. Cerraba los ojos y me veía en 2017, cuando logré mandar dinero suficiente para que mi hermano menor terminara la universidad. Él se graduó de ingeniero en sistemas y me mandó una foto con toga y birrete, sonriendo con orgullo. «Gracias a ti, carnal», me escribió. Yo lloré en silencio aquella noche, pensando que todo valía la pena. Ahora, en 2023, sentado en una celda, me preguntaba si de verdad había valido. A veces soñaba con mi jefe entrando al taller, dándome una palmada en la espalda como solía hacerlo, y diciéndome, «Buen trabajo, eres de los mejores». Me despertaba sudando, con un vacío en el pecho, porque esa misma mano que me felicitaba fue la que señaló mi nombre frente a los agentes, y la voz que decía, «Eres como familia», fue la que dijo, «Él es», cuando llegaron por mí. Esa traición pesaba más que las cadenas, más que el encierro. Me había arrebatado no solo mi libertad, sino también la ilusión de que los años de lealtad significaban algo. Descubrí que para algunos, nuestra vida no vale más que un trámite firmado. El día que recibí la llamada de mi hermana desde México, fue como una puñalada más en medio de mi encierro. Era 2018, 5 años antes de que todo se derrumbara, y yo todavía trabajaba en el taller sin sospechar la magnitud de la trampa en la que estaba metido. Ella me pidió algo que en ese momento parecía imposible, que financiara la boda de su hija mayor. «Eres como un padre para nosotros», me dijo con voz temblorosa, «y sería un honor que ayudaras con este sueño». Yo había mandado dinero durante años para medicinas, para estudios, para la casa, pero nunca había imaginado que me pedirían algo tan grande y tan fuera de mi alcance. La boda costaba más de $7,000, una cifra que para mí significaba meses de desvelos, de comer sobras y de renunciar a todo lo poco que me quedaba para mí mismo. Recuerdo cómo esa noche me quedé en el taller, sentado en el piso con la espalda contra una llanta gigante, pensando en mi papá muerto y en cómo siempre repetía que la familia era lo más sagrado. No podía decir que no, no después de 14 años sacrificando mi vida por ellos. Así que acepté. Empecé a trabajar turnos dobles, incluso triples. Hubo semanas en que dormía en un colchón sucio, en una esquina del taller, porque ya no tenía fuerzas para volver a casa. Mi jefe lo sabía. Me miraba y decía, «Eres el más confiable, por eso confío en ti para los trabajos difíciles». Y yo me lo creía, aunque en realidad solo estaba explotando mi necesidad. Mandé el dinero poco a poco, en transferencias de $1,000 cada mes, hasta completar la cantidad. El día de la boda me mandaron fotos, mesas llenas de flores, músicos tocando, mi sobrina vestida de blanco, sonriendo como si estuviera en un cuento, y yo, a miles de kilómetros, con las manos agrietadas por la grasa, mirando una pantalla rota de celular y sintiendo un orgullo extraño mezclado con tristeza. Era como si mi vida solo tuviera sentido a través de los sacrificios que hacía por otro. Pero detrás de esa boda, detrás de cada favor imposible, empezó a crecer una sombra. En 2020, cuando la pandemia golpeó, el taller casi cierra. Yo trabajé sin parar, arriesgando mi salud, porque mi jefe insistía en que los clientes de confianza no podían quedarse sin servicio. No teníamos máscaras suficientes, ni guantes, ni nada. Recuerdo que me dolía la garganta cada noche, pero no podía dejar de ir. Y mientras tanto, en México, mi familia me pedía más dinero porque todo estaba más caro. Envié casi $1,500 en un solo mes, usando mis ahorros de emergencia. Lo hice porque mi mamá lloraba en las llamadas, diciendo que no sabían qué comer al día siguiente.
Fue en ese tiempo que empecé a notar algo extraño. Mi hermano menor, el que se había graduado gracias a mis remesas, empezó a evitar mis llamadas. Mandaba mensajes cortos, sin detalles. Todo bien, gracias. Yo sentía que algo no cuadraba. ¿Cómo podía estar todo bien si el país entero estaba en crisis? En 2021, la verdad salió a la luz. Él había usado parte del dinero que yo mandaba para abrir un pequeño negocio de celulares, pero nunca me lo dijo. Lo descubrí porque un primo publicó una foto en Facebook, sonriendo con mi hermano en un local nuevo, con letreros brillantes y vitrinas llenas. Yo lo miré desde mi cuarto oscuro en Estados Unidos, después de 10 horas en el taller, y sentí que me faltaba el aire. No era que me molestara que emprendiera. Al contrario, me alegraba que tuviera un sueño propio. Lo que me destrozó fue el silencio, la mentira, la manipulación de hacerme creer que cada dólar que mandaba era para sobrevivir, cuando en realidad se había convertido en un negocio familiar del que yo no sabía nada. Cuando lo confronté en una llamada, solo me dijo: «No lo entiendes, es mejor así. Tú estás allá para trabajar, nosotros acá para vivir». Esa frase me partió el alma. ¿Acaso mi vida se reducía a eso? ¿A ser la máquina que trabajaba para mantenerlos? El resentimiento creció. Empecé a sentirme usado por todos, por mi familia que me pedía cada vez más, por mi jefe que explotaba mi miedo a perder el trabajo, por un sistema que me veía como invisible. Y aún así, seguí. Seguí porque no conocía otra forma de existir. Mi rutina era trabajar, ahorrar, mandar dinero y repetir, como si yo no fuera dueño de mis días ni de mi cuerpo. En 2022, cuando las cosas parecían estabilizarse, recibí el golpe más duro. Mi mamá, la mujer por la que había sacrificado todo, me confesó entre lágrimas que había empeñado la casa para pagar deudas que yo ni siquiera sabía que existían. Me sentí como un extraño dentro de mi propia familia. Había dado tanto que ya no tenía nada, ni siquiera confianza. Y aún así, cuando colgué esa llamada, fui al taller al día siguiente, con la cabeza gacha y el corazón roto, a seguir desarmando motores porque no sabía hacer otra cosa. Ahora, sentado en esa celda helada, cada recuerdo se me clava como cuchillo. Pienso en todos esos pedidos imposibles que acepté, en todas las mentiras que descubrí demasiado tarde, y en cómo, al final, mi jefe no necesitó inventar razones para entregarme. Yo mismo le había dado todo, hasta mi obediencia ciega. La mentira que me quebró por dentro la descubrí en el momento menos esperado, en el verano de 2022, cuando todavía creía que, a pesar de todo, mi esfuerzo seguía sosteniendo a mi familia. Era un domingo de calor insoportable en Houston, y yo estaba sentado en el pequeño cuarto que rentaba con otros 3 hombres. El ventilador apenas movía el aire, y mi celular vibró con una notificación de Facebook. No solía revisar mucho las redes, pero esa tarde lo hice, quizás buscando distraerme del cansancio. Lo que vi me heló la sangre. Era un video en vivo, transmitido desde Michoacán, mostrando la inauguración de un segundo local de celulares con un gran letrero azul brillante que decía el apellido de mi hermano. Había globos, música, invitados bien vestidos. Entre ellos, vi a mi mamá sentada en primera fila, sonriendo como si nada le faltara. Yo me quedé paralizado. Reconocí las vitrinas, los aparatos nuevos, la decoración. Todo eso era pagado con el dinero que yo había enviado durante años, creyendo que era para medicinas, comida o estudios. No era solo el negocio, era la mentira sostenida en silencio, la manipulación constante de hacerme sentir culpable si no mandaba lo suficiente. Recordé la llamada de mi mamá, llorando, pidiéndome que empeñara mi descanso porque no había nada que comer. Recordé a mi hermano, con frases cortas, evitando decir la verdad, y ahí estaban, celebrando bajo luces y aplausos, mientras yo sudaba en un cuarto oscuro en Estados Unidos. Esa noche no dormí. Mis compañeros de cuarto notaron que me revolvía una y otra vez en el colchón. A la mañana siguiente, fui al taller con los ojos rojos y un nudo en la garganta. Mi jefe me miró de reojo, como siempre, sin preguntar nada. Yo trabajaba en silencio, con la rabia enterrada en el pecho,
Cada tornillo que apretaba era un recordatorio de que había construido una vida entera sobre una mentira. No tardé en confrontar a mi familia. Llamé a mi hermano mayor y le grité con una mezcla de dolor y desesperación. ¿Por qué me ocultaron esto? Yo me maté trabajando para ustedes. Él guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que me hundió aún más. No es tu vida, es la nuestra. Tú allá mandas. Nosotros aquí decidimos. Como si yo fuera un cajero automático al que no se le debe rendir cuentas, como si mi sacrificio no mereciera ni siquiera la verdad. Con esa frase, entendí que no solo mi jefe me había usado, también mi propia sangre. Era una traición doble, en el trabajo y en el hogar. Dos mundos que me pedían todo y me devolvían nada. Fue entonces cuando algo dentro de mí se quebró. Empecé a sentir que no tenía raíces en ningún lado. Allá era solo el que enviaba dólares. Aquí era el inmigrante sin papeles, invisible hasta que estorbara. Y en medio, yo, con las manos gastadas, el corazón vacío y la cabeza llena de voces que repetían, «No vales nada». El colapso llegó a finales de 2022, cuando perdí el único refugio que me quedaba, el trabajo. Un día cualquiera, mi jefe me llamó a su oficina. Ese espacio lleno de diplomas y fotos de su familia sonriendo en vacaciones que yo había ayudado a pagar con mis horas extras. Me miró sin pestañear y me dijo que no podía seguir pagándome lo mismo. Si quieres quedarte, será por menos. Si no, ya sabes dónde está la puerta. Yo acepté de inmediato, porque el miedo a quedarme sin nada era más fuerte que mi dignidad. Trabajé por menos de lo justo, agradeciendo como un esclavo moderno, mientras él seguía aprovechando cada segundo de mi debilidad. En enero de 2023, todo se vino abajo. El taller tuvo una inspección de inmigración, y aunque él me había jurado que me protegería, fue él mismo quien entregó mi nombre, mi turno, mis datos. Él es, dijo. Y esas dos palabras fueron la sentencia final de los 14 años que le di. En ese instante entendí que mi vida entera había sido construida sobre una cadena de mentiras y traiciones, desde mi familia hasta mi jefe. Esa traición última no solo me llevó a la celda en la que me encuentro ahora, también me obligó a ver con crudeza lo que había ignorado durante años, que nunca fui parte real de ningún lugar, que mi lealtad fue utilizada como moneda de cambio, que mis sacrificios sirvieron para que otros vivieran mientras yo apenas sobrevivía. Y lo peor era darme cuenta de que tal vez, para ellos, yo nunca fui más que eso, el hombre que trabajaba lejos, que mandaba dinero, que podía ser reemplazado cuando dejara de servir. Ahora, en esta celda helada, cada recuerdo de esos años me quema como hierro al rojo vivo. Pienso en los domingos que pasé solo, en las navidades en las que comí una hamburguesa fría, mientras mi familia celebraba con banquetes que yo había pagado. Pienso en las promesas rotas, en la mentira descubierta, en las palabras que todavía resuenan en mi mente. Tú estás allá para trabajar, nosotros aquí para vivir. Y mientras espero la siguiente audiencia, con el uniforme naranja pegado a mi piel, siento que mi vida ha sido arrancada de raíz, no por un solo enemigo, sino por todos aquellos en quienes confié. El día que perdí el trabajo fue el principio del fin, aunque todavía no lo entendía con claridad. Era un lunes gris de enero de 2023, el cielo cargado de nubes y un frío extraño que se colaba por las rendijas del taller. Yo había llegado temprano, como siempre, con mi lonche envuelto en papel aluminio y la cabeza llena de cuentas. Al entrar, noté un silencio raro, como si el aire estuviera en pausa. Mi jefe me esperaba en su oficina, sentado detrás del escritorio, con los brazos cruzados y esa mirada que nunca revelaba nada. Me dijo que había recibido una notificación, que venían inspecciones de inmigración más seguido y que no podía arriesgarse. Yo lo miré en silencio, el corazón latiendo como un tambor. Pensé que era otra de sus advertencias vacías, esas que usaba para recordarme lo frágil que era mi posición. Pero esta vez no había advertencia, había sentencia. Si vienen y preguntan por ti, yo no puedo mentir. Tú decides qué hacer, dijo, como si me diera una opción que no existía. Yo sabía que el final estaba cerca,
Pero aún así, regresé al taller al día siguiente. Tenía miedo de quedarme sin nada, miedo de aceptar que todo lo que había construido podía desmoronarse en un segundo. Trabajé en silencio, con la piel erizada y la sensación de que alguien me observaba. Esa semana fue interminable. Cada puerta que se abría me hacía girar la cabeza, cada ruido de motor afuera me parecía una patrulla. Y entonces llegó el viernes, la mañana en que todo cambió. El reloj marcaba las 10:15 cuando las botas resonaron contra el concreto del taller. Eran 3 agentes, con chalecos negros y rostros impasibles. Uno de ellos tenía mi foto en una carpeta y la mostró como si yo fuera un delincuente buscado. «Ese es», dijo mi jefe sin titubear, señalándome con un gesto seco. No hubo sorpresa en su voz, ni una pizca de compasión, solo una entrega fría, como quien devuelve un objeto prestado. No recuerdo bien cómo me pusieron las esposas. Lo que sí recuerdo es el sonido de la transmisión que estaba desarmando caer al piso, esparciendo piezas y grasa que mancharon mis botas. Miré a mis compañeros, pero nadie dijo nada. Algunos bajaron la cabeza, otros fingieron estar ocupados. Nadie se atrevió a mirarme a los ojos. Yo caminé esposado hacia la salida, sintiendo que cada paso era un clavo más en el ataúd de los 14 años que había entregado. Afuera, el aire estaba helado y me golpeaba la cara, pero lo que más dolía era la mirada ausente de mi jefe. No me dirigió ni una palabra, ni una explicación, ni una despedida. Solo cerró la puerta del taller y regresó a su escritorio como si nada hubiera pasado. En la patrulla, mientras el motor rugía, pensé en todas las veces que me había arriesgado por él. Cuando me pidió que manejara sin licencia para entregar piezas en Dallas, cuando me pidió que trabajara 20 horas seguidas para terminar un pedido urgente, cuando me pidió que aceptara menos salario para salvar al taller. Y ahora todo eso no valía nada. Mi lealtad no era más que un papel mojado. Llegar al centro de detención fue como caer en un abismo. Me registraron, me quitaron la ropa, me dieron un uniforme naranja que picaba la piel. Me pusieron en una celda con otros 6 hombres que también habían sido arrancados de sus vidas. Uno era albañil, otro cocinero, otro jardinero, todos con historias parecidas, todos con los ojos llenos de miedo. Esa primera noche casi no hablé. Me senté en un rincón y me abracé las rodillas, escuchando los sollozos de un hombre mayor que no dejaba de repetir el nombre de su hija. El aire olía a cloro y sudor, y las luces nunca se apagaban. Los días siguientes fueron una rutina de humillación. Nos daban comida insípida, pan duro y café aguado. Nos sacaban en filas para contar, como si fuéramos ganado. Nos llamaban por números, no por nombres. Y yo, que había pasado 14 años creyendo que era invisible, ahora entendía que sí me veía, pero solo como un expediente más en una lista interminable. Lo peor era el silencio de mi jefe. No recibí ni una llamada, ni un mensaje, ni una señal de que, al menos, sintiera remordimiento. Era como si yo nunca hubiera existido en su taller, como si esos 14 años se hubieran borrado de golpe. Eso me dolió más que las esposas, más que el encierro, porque la traición de un extraño duele, pero la de alguien en quien confiaste es un veneno que corroe el alma. Mientras esperaba mi primera audiencia, pensé en mi familia. Imaginé a mi mamá recibiendo la noticia, llorando en la sala. Imaginé a mis hermanos hablando entre ellos, tal vez discutiendo qué hacer con el dinero que aún me pedían. Me preguntaba si siquiera entendían lo que me había costado cada dólar, si alguna vez valoraron los sacrificios que hice. Y la verdad me golpeó con fuerza. Para ellos yo era solo la fuente, el que mandaba, el que no podía fallar. Nadie, ni allá ni aquí, me veía como persona. En esas noches interminables, sentado en el catre duro, entendí que había perdido mucho más que un trabajo. Había perdido la fe en la gente, en la familia, en la idea de que el sacrificio siempre trae recompensa. Mi vida se había reducido a un uniforme naranja y a un número escrito en una pulsera de plástico. Y todo porque confié en las personas equivocadas. La primera audiencia llegó más rápido de lo que imaginaba.
aunque el tiempo en detención se sentía como si los días fueran de 48 horas. Era marzo de 2023, cuando nos subieron a un autobús blanco, con ventanas cubiertas por rejas. Íbamos esposados de pies y manos, encadenados entre nosotros como si fuéramos criminales peligrosos. Yo miraba el pavimento pasar bajo las ruedas, cada semáforo, cada tienda que alguna vez había visitado en libertad, y sentía que el mundo seguía girando mientras mi vida se apagaba en cámara lenta. Cuando entré a la corte de inmigración, lo primero que me golpeó fue la frialdad del lugar. Había banderas en las esquinas, un sello en la pared, y un juez sentado en lo alto, como si estuviera hecho de mármol. Del lado opuesto, un abogado del gobierno repasaba carpetas sin mirarnos a la cara. Un intérprete se sentó a mi lado, pero yo ya entendía lo suficiente de inglés como para captar el tono duro de cada palabra. Inadmisible, riesgo de fuga, procedimiento de deportación. Eran términos que no necesitaban traducción para perforarme el pecho. Cuando me llamaron, caminé hasta el estrado con las cadenas tintineando. El juez me pidió que dijera mi nombre completo y mi país de origen. México, respondí con voz quebrada. En ese momento, sentí que todo lo que había construido en 14 años se reducía a una sola palabra. Traté de explicar mi historia, que había llegado en 2009, que había trabajado sin parar, que nunca había cometido un delito, que enviaba dinero cada mes para sostener a mi familia. Le conté que mi papá había muerto sin que yo pudiera despedirme, que mi hermano se había graduado gracias a mis remesas, que mi madre dependía de mis envíos para sobrevivir. Mi voz temblaba, pero cada frase estaba cargada de verdad. El juez me escuchó con el rostro impenetrable. El intérprete traducía mecánicamente, como quien repite un guión aprendido. Cuando terminé, el juez solo dijo que el caso debía continuar, que necesitaba pruebas, documentos, testigos. Me devolvieron a la celda como si nada hubiera pasado. Esa noche me sentí vacío. Pensaba en los documentos que nunca tuve, en las promesas de mi jefe de que algún día me ayudaría a arreglar mi situación. Recordaba cómo él decía, tú tranquilo, yo te respaldo. Y ahora entendía que esas palabras habían sido solo cadenas invisibles para mantenerme atado a su taller. Pasaron semanas. Un día recibí una llamada de mi mamá. Su voz sonaba débil, como si hablara desde otro mundo. Me pidió que no perdiera la fe, que buscara un abogado. Yo le respondí que un abogado costaba miles de dólares y que yo no tenía nada. Ella lloró, yo también. Y al colgar, sentí que la distancia era más cruel que nunca. En el centro de detención, algunos compañeros recibían noticias peores, órdenes de deportación inmediatas. Otros lograban salir bajo fianza, pero con cantidades imposibles de pagar. Yo escuchaba esas cifras, 15,000, 20,000 dólares, y sentía que mi mundo se desmoronaba aún más. ¿De dónde iba a sacar yo esa cantidad si ni siquiera tenía para pagar un abogado? Una tarde, mientras esperaba la cena, escuché a dos guardias hablando entre ellos. Uno mencionó el nombre de mi jefe, diciendo que había cooperado con las autoridades en varias inspecciones. Ese tipo sabe cómo salvarse, dijo uno riendo. Yo apreté los puños hasta que las uñas se clavaron en la palma. No solo me había entregado, sino que había hecho lo mismo con otros, usándonos como escudos para proteger su negocio. La segunda audiencia fue peor. El abogado del gobierno presentó documentos, un reporte de la inspección, con mi nombre subrayado, con la fecha exacta en que entré en la lista de los detenidos. Al verlo, sentí como si estuviera leyendo mi sentencia de muerte. El juez me preguntó si tenía pruebas de arraigo en Estados Unidos, cuentas bancarias, propiedades, familia ciudadana. Yo solo bajé la cabeza. Lo único que tenía eran 14 años de sudor y callos, pero eso no cuenta en sus papeles. Al regresar a la celda, un hondureño me dijo, «Hermano, aquí no importa cuánto trabajaste, importa lo que puedan probar en papel». Esa frase me atravesó como una lanza. Yo no tenía papeles, solo recuerdos, y los recuerdos no detienen deportaciones. Esa noche soñé con el taller. Me veía trabajando,
Escuchaba el ruido de las herramientas, el olor a grasa, la voz de mi jefe diciendo, «Eres como de la familia». Me desperté sudando, con la garganta seca y el corazón ardiendo de rabia, porque entendí que esa frase había sido la mentira más grande de todas. La corte no dio un veredicto final esa vez. Me dejaron en espera. Otra audiencia. Más meses encerrado. Cada día en esa celda era una eternidad. El uniforme naranja se volvió una segunda piel. Los números, mi nuevo nombre. Y yo, que había creído que la lealtad tenía valor, me vi reducido a la nada, esperando que un juez decidiera si merecía seguir viviendo en el país que me había desgastado, pero que también había sido mi hogar. Los días en el centro de detención comenzaron a mezclarse entre sí, como si el tiempo ya no existiera. No había diferencia entre lunes o domingo, todo era igual. Las luces encendidas, las 24 horas, el eco metálico de las puertas cerrándose, el conteo constante de los guardias. Yo empecé a sentir que me estaba apagando por dentro. Cada mañana me levantaba con los huesos adoloridos por el catre duro y la garganta seca por el aire helado. El uniforme naranja me raspaba la piel, y a veces me miraba en los reflejos de los vidrios y no reconocía al hombre que veía. Ojos hundidos, barba desordenada, hombros encorvados. Me refugiaba en las conversaciones con otros detenidos. Había un salvadoreño llamado René, que llevaba 3 meses esperando su audiencia. Él había trabajado en la construcción en Dallas y lo habían atrapado en una redada en una obra. Me contó que dejó a sus 3 hijos pequeños y que no sabía cómo estaban comiendo. Aquí no somos personas, solo somos números para llenar las estadísticas, me dijo una noche mientras compartíamos un pan duro. Sus palabras me golpearon, porque eran las mismas que yo sentía en el fondo de mi pecho. También estaba Guillermo, un hombre mayor de Oaxaca, que llevaba 20 años en Estados Unidos trabajando en cocinas. Lo capturaron saliendo del supermercado. Pensé que iba a morir libre, no encerrado. Me confesó con lágrimas en los ojos. Cada historia era un espejo del mío. Sacrificios, familias mantenidas a distancia, promesas rotas, y al final, el mismo destino. El miedo a la deportación inmediata era constante. Cada vez que un guardia gritaba nombres, el silencio se hacía pesado. Algunos eran llevados con sus maletas improvisadas y nunca volvían. Los demás nos mirábamos sabiendo que tarde o temprano nos tocaría. Esa incertidumbre era la peor tortura. Yo no sabía si al día siguiente estaría en la celda o de regreso en un país que ya no sentía mío. En las noches, cuando el ruido bajaba, me invadían los recuerdos. Pensaba en 2012, cuando trabajaba 12 horas diarias y luego limpiaba oficinas por la noche para mandar más dinero. Pensaba en cómo, con ese dinero, mi familia pudo comprar un terreno extra. Me decían que lo hacían pensando en mí, que algún día volvería y tendría un lugar donde construir mi casa. Pero ahora entendía que ese algún día nunca iba a llegar. El terreno estaba a nombre de mi hermano, y yo era solo la sombra que lo había pagado. El dolor más grande era saber que había creído en la lealtad, que me había aferrado a la idea de que ser trabajador, obediente y sacrificado me iba a proteger, que mi jefe iba a reconocer mi esfuerzo y que mi familia iba a valorar cada dólar. Pero lo único que había conseguido era perderme a mí mismo. Un día recibí una carta de mi sobrina, la misma para cuya boda había dado hasta el último centavo. Me escribía agradeciéndome por todo lo que había hecho, pero en sus palabras no había comprensión real, solo gratitud superficial. Era como si me dijera, «Gracias por destruir tu vida por mí». Rompí la carta en pedazos y me prometí no volver a leer nada que viniera de allá. En medio de todo ese caos, empecé a sentir que mi mente se quebraba. Había noches en las que me levantaba de golpe, con el corazón acelerado, convencido de que los agentes estaban entrando otra vez por mí. Veía sombras en las paredes, escuchaba voces que repetían, «Él es», una y otra vez. Era como si la traición de mi jefe me persiguiera incluso en sueños, como una marca que nunca iba a desaparecer. Hubo un momento en que pensé en rendirme, en aceptar la deportación sin pelear, en dejar que me enviaran de vuelta y desaparecer. Pero entonces recordé a René,
el salvadoreño, diciéndome, si nos rendimos, nos matan 2 veces, una aquí y otra allá. Esas palabras me hicieron aferrarme a la poca fuerza que me quedaba. La audiencia final se acercaba y el miedo crecía. Cada día era un recordatorio de lo frágil que era mi destino. Mis manos temblaban, mi voz se quebraba al hablar, y a veces sentía que el pecho me iba a estallar de tanta presión. Pero dentro de ese infierno también nació una chispa, la certeza de que, pase lo que pase, no dejaría que mi historia terminara en silencio. La sala aquella mañana olía a papel y a sudor. Era el 14 de junio de 2023, una fecha que he marcado en mi memoria como si la hubieran grabado con fuego. Me despertaron antes del amanecer. Me pusieron el uniforme naranja que ya conocía hasta en los pliegues y me llevaron en fila, encadenados, por pasillos que olían a limpieza industrial y a rutina. El autobús nos dejó frente al edificio de la Corte Federal. Las banderas flameaban y la gente pasaba ajena, con prisa, como si no supieran que a unos metros la vida de algunos estaba a punto de definirse. Me esposaron a un compañero y entramos. El juez, al que ya había visto en audiencias anteriores, tenía el ceño fruncido y parecía haber hecho de la indiferencia su oficio. Mi intérprete me susurró al oído que respirara, que hablara claro, que no dejara nada sin decir. Intenté ordenar las palabras en la garganta, pero mi voz tembló cuando dije mi nombre y que llevaba 14 años trabajando, que había mandado más de $150,000 en remesas desde 2009, que mi madre dependía de esos envíos, que mi hermano se había graduado y había montado un negocio gracias a lo que yo mandaba, que todo lo que pedía era una oportunidad para demostrar que no era un peligro. Presenté lo poco que tenía, recibos de remesas, fotos de diplomas, la carta de mi hermana pidiendo ayuda para la boda, mensajes de agradecimiento de mi hermano. Fueron documentos humildes, con bordes gastados, escaneos hechos por alguien que no sabía usar muy bien un teléfono. Aún así, para mí eran pruebas de una vida trabajada en silencio. El fiscal pareció no impresionarse. Hay orden de detención y cooperación de terceros, dijo, y mostró un papel que tenía la firma de mi jefe y la nota de la inspección. Él ha colaborado, añadió, y su voz fue un martillazo. En ese instante, mientras miraba la rúbrica de mi jefe en ese documento, sentí un vacío que no había sentido hasta entonces. No era solo la traición, era la formalización de esa traición, la letra firmada que convertía mi vida en un expediente administrativo. Pero entonces sucedió algo que no esperaba. Un hombre a quien apenas conocía en el centro de detención, un tipo llamado Arturo, que trabajaba en la misma ciudad y que yo apenas recordaba de algunos turnos nocturnos compartidos, se presentó como testigo. Dijo que me conocía desde hacía años, que había visto cómo trabajaba en el taller, que yo había ayudado a su familia en una ocasión en la que su esposa se enfermó y que yo nunca había dado una señal de peligro. Su testimonio fue simple y humano. Este hombre es trabajador. Él ayuda, no roba, no hace daño. Lo escuché con el corazón en la garganta. No esperé que alguien olvidado en la lista de detenidos tuviera el coraje de abrir la boca por mí. Mi sorpresa no terminó ahí. Mi abogado pro bono, un rastro de esperanza que había encontrado meses antes en una ONG local, presentó un argumento que no se apoyaba solo en papeles, sino en la historia. Destacó mi arraigo, las remesas documentadas, las fotos, los testimonios de compañeros que confirmaban que nunca tuve problemas con la ley, y subrayó que en el expediente había una clara motivación laboral para la entrega de mi nombre, la conveniencia del empleador frente a multas y problemas. Fue una defensa ruda y honesta, sin florituras, solo hechos y rostros. El juez escuchó más tiempo de lo habitual. Yo pensé que no había esperanza, que esa sala era una máquina diseñada para cerrar vidas, pero la maquinaria tuvo una fisura. El giro inesperado fue una carta que llegó sorpresivamente. Mi madre, en México, había ido a la iglesia y había hablado con el párroco. El cura escribió una carta explicando la dependencia económica de mi familia, cómo mis remesas
habían sostenido medicinas, alimentos y la escuela de mis sobrinos. Lo que para algunos eran simples transferencias, para mi familia eran la diferencia entre sobrevivir o no. El juez la leyó con gesto serio, y por primera vez en meses sentí que alguien veía mi sacrificio no como un número, sino como una historia humana. Fue un instante diminuto, pero poderoso. Pruebas hechas de vida, no solo de formatos. Cuando el juez anunció que consideraría mi caso para una fianza reducida y que me permitiría salir bajo ciertas condiciones mientras el proceso continuaba, la celda en la que había pasado meses pareció un recuerdo que se desdibujaba por un momento. No fue una victoria total. Quedaban meses de procesos, incertidumbre y miedo. Pero sentir el aire fuera de las rejas fue como recuperar un trozo de alma. Al salir de la sala, algunos compañeros me miraron con envidia y esperanza. «Te la ganaste, compa», me dijo René con voz ronca. Yo no me sentí ganador. Me sentí de regreso en un mundo donde la justicia tenía pequeñas grietas por donde se podía filtrar algo de humanidad. Sin embargo, la sensación de alivio venía mezclada con rabia. Rabia porque mi jefe había firmado su cooperación para salvar su negocio, dejando mi nombre expuesto, y porque mi familia había callado la verdad durante años. Rabia porque tuve que ver mi vida convertida en papeles, y porque la posibilidad de volver a mi trabajo no existía. El mismo taller donde aprendí a ser persona, ahora era el lugar donde me traicionaron. Esa mezcla de alivio y furia me dejó exhausto. Caminé por la salida de la corte con las manos temblando y pensamientos que se enroscaban en mi cabeza. ¿Qué haría si recuperaba la libertad? ¿Volvería a México con el corazón roto y la dignidad en ruinas? ¿O intentaría rehacer mi vida en un país que me había mostrado su cara más cruel? Afuera, el sol era igual que siempre, indiferente, pero para mí todo había cambiado. Había pasado de ser un número en una lista a ser un hombre que, por un giro del destino y por voces pequeñas que se atrevieron a hablar, había recuperado una oportunidad para pelear. Sabía que la lucha apenas comenzaba. Apelaciones, fechas, papeleo, abogados que cobraban lo que yo no tenía. Pero había un nuevo elemento, la certeza de que mi historia podía ser escuchada si encontraba a la gente adecuada que la contara con verdad. Y esa certeza me dio fuerzas para no dejar que la traición definiera todo mi destino. La primera noche fuera del centro de detención fue extraña, como si la libertad pesara más que las cadenas. Dormí en un colchón prestado en la sala de un amigo, con la luz apagada pero los ojos bien abiertos, incapaz de cerrar los párpados por miedo a que todo fuera un sueño, y al despertar me encontrara de nuevo en aquella celda helada. El silencio de la casa me parecía sospechoso. Cada ruido en la calle me hacía brincar. Cada sirena lejana se sentía como una amenaza. Tenía un grillete electrónico en el tobillo, un recordatorio constante de que estaba libre, solo a media. Al día siguiente caminé por las calles de Houston con una mezcla de vergüenza y desconfianza. La gente pasaba sin mirarme, cada quien en su mundo, y yo sentía que todos podían ver el grillete debajo del pantalón. Fui a un supermercado cercano y me sorprendió la simpleza de tomar una manzana y pagar en la caja. Después de meses recibiendo bandejas insípidas en una fila, ese acto tan normal me pareció un lujo. Me senté afuera, mordí la fruta y lloré. Lloré como no lo había hecho en años, porque me di cuenta de que la vida cotidiana que había dado por sentada era ahora un tesoro que podía perder en cualquier momento. Intenté llamar a mi familia en México. Mi mamá atendió con la voz temblorosa y me dijo que rezaba cada día por mí. Le conté que estaba libre bajo fianza, que aún había esperanza, y ella lloró de alivio. Pero cuando intenté hablar con mis hermanos, la conversación fue fría. No hubo entusiasmo, no hubo consuelo, solo frases cortas como si no quisieran hablar demasiado. Yo sabía por qué. En el fondo, sentían que ya había cumplido mi función, que los años de sacrificio habían servido, que el negocio y la casa estaban levantados, y que yo era prescindible. Esa distancia dolía más que la reja de la celda. Busqué trabajo, pero fue inútil. El grillete
La falta de papeles y el miedo de los empleadores eran barreras imposibles. Nadie quería arriesgarse a contratarme, y yo no quería volver a los talleres por temor a encontrar a alguien que conociera a mi antiguo jefe. La vergüenza de ser el entregado me acompañaba como una sombra. Caminaba por las calles con las manos en los bolsillos, mirando a los hombres salir de las obras de construcción, a los cocineros fumando afuera de los restaurantes, y sentía que yo pertenecía a ese mundo, pero ya no tenía lugar en él. El dinero era otro peso. La fianza reducida había sido de $4,500, reunidos con préstamos de amigos y un apoyo pequeño de una organización de inmigrantes. Ahora debía cada centavo, y no tenía cómo pagarlo. Esa deuda se sentía como otra cadena invisible. Para colmo, cada semana debía presentarme en una oficina de ICE, donde me hacían preguntas mecánicas, tomaban fotos y me recordaban que mi destino aún estaba en manos de un juez. Era como vivir en una cuerda floja, con el vacío debajo. Una tarde, mientras caminaba por el vecindario, pasé frente a un taller mecánico pequeño. Escuché el sonido familiar de herramientas, el olor a aceite quemado, y me detuve frente a la puerta. El dueño, un hombre hispano mayor, salió y me preguntó si necesitaba ayuda. Tartamudeé un poco antes de decir que yo también había trabajado en talleres, que podía reparar transmisiones, motores, lo que fuera. Me miró de arriba a abajo, notó el grillete bajo el pantalón y bajó la voz. Aquí nadie juzga. Ven mañana y vemos qué puedes hacer. Ese momento fue como un rayo de luz en medio de la tormenta. Comencé a trabajar por horas, en efectivo, lo suficiente para comprar comida y mandar algo a mi mamá. No era mucho, pero era dignidad. Cada vez que tocaba una herramienta, sentía la contradicción de amar un oficio que también había sido la trampa de mi traición. El recuerdo de mi jefe seguía vivo, su voz, su firma en aquel documento, su indiferencia. Pero al mismo tiempo, el olor a grasa y el rugido de los motores me recordaban quién era yo, más allá de lo que me habían hecho. Por las noches, sin embargo, la rabia regresaba. Me sentaba en el colchón prestado, con las luces apagadas, y repasaba todo lo vivido. El sacrificio de 14 años, las remesas que se convirtieron en negocios y terrenos a mi nombre de nadie, la mentira descubierta en un video de Facebook, la traición de mi jefe entregándome sin parpadear. Todo se mezclaba en mi cabeza, como un torbellino que me quitaba el sueño. Había momentos en los que deseaba que todo terminara, que me deportaran y se acabara la agonía. Pero luego pensaba en la posibilidad de seguir, de demostrar que mi historia no era solo números y expedientes. Ese dilema me acompañaba cada día, rendirme o pelear. Y aunque el miedo era inmenso, había dentro de mí una chispa que se negaba a apagarse. Quizás porque ya había perdido demasiado, quizás porque sabía que si no luchaba, la traición de mi jefe y el silencio de mi familia serían lo único que definiría mi vida. El tiempo ha pasado desde aquel día en que mi jefe pronunció las dos palabras que cambiaron mi vida. Él es. Todavía resuenan en mi cabeza como un eco que no se apaga. Si cierro los ojos, puedo ver el taller. Puedo oler la mezcla de aceite y metal caliente. Puedo sentir el peso de las herramientas en mis manos. Y, al mismo tiempo, puedo ver la espalda de mi jefe girándose para entrar a su oficina, cerrando la puerta como quien tira la basura y se olvida de ella. Esa imagen me persigue, no porque quiera, sino porque me recuerda quién fui y lo que dejé atrás. 14 años de lealtad caben en una frase corta. 14 años de sacrificios, de noches sin dormir, de comidas rápidas frente a un motor abierto, de risas que nunca compartí con mi familia, de funerales a los que nunca pude asistir, de abrazos que se me negaron. Todo reducido a un expediente, a un uniforme naranja, a un grillete en el tobillo. Y sin embargo, aquí estoy, respirando, caminando por calles que alguna vez conocí, sosteniendo las piezas de una vida que se rompió en pedazos. He aprendido que el sacrificio no siempre trae recompensa, que la lealtad, cuando se entrega a las personas equivocadas,
puede convertirse en la peor de las cadenas, que la familia puede usar el amor como herramienta de manipulación y que un jefe puede disfrazar la explotación con frases como «eres de la casa». Yo lo creí todo, lo viví todo y lo pagué caro. Pero también he aprendido que incluso en medio de la traición puede surgir un destello inesperado, un testigo que levanta la voz, un abogado que aparece cuando más lo necesitas, un desconocido que te ofrece trabajo cuando todos te cierran la puerta. No son milagros, son recordatorios de que la vida no se acaba en una celda ni en una traición, de que uno todavía puede reconstruir algo, aunque sea con las manos temblorosas y el corazón lleno de cicatrices. Hoy sigo cargando con deudas, con miedo, con la incertidumbre de no saber qué decidirá un juez sobre mi futuro. Pero también cargo con una verdad que antes no conocía. Ya no soy invisible. Mi historia, por dura y amarga que sea, existe. No soy solo el hombre que fue entregado. Soy el que sobrevivió a la traición más brutal y todavía tiene voz. A veces pienso en volver a México, en caminar por las calles de mi pueblo, en ver con mis propios ojos la casa terminada, el negocio iluminado, la vida que construyeron con mi dinero. Y me pregunto si tendría fuerzas para mirar a mi hermano a la cara, para abrazar a mi madre y decirle que la perdono, para no sentir que cada ladrillo es un recordatorio de lo que me robaron. Quizás algún día lo haga, quizás no. Lo que sí sé es que ya no quiero vivir con miedo, que no quiero ser el hombre que trabaja hasta desangrarse mientras otros celebran a costa suya, que no quiero volver a creer en promesas vacías ni en frases dulces que esconden cuchillos. Quiero ser dueño de mis pasos, aunque sean pocos, aunque sean inseguros. Cuando camino por la calle y escucho el rugido de un motor, todavía siento un golpe en el pecho. Pero ahora ya no es solo dolor. También es un recordatorio de que sigo aquí, de que no me han borrado del todo. La traición de mi jefe marcó el final de una etapa, pero no el final de mi vida. Y aunque no sé cuánto tiempo me queda en este país, aunque no sé si algún día volveré a cruzar esas puertas con libertad plena, he decidido que mi historia no termina con esposas ni con firmas en un papel. Mi historia sigue, aunque sea en pedazos, y en cada pedazo llevo grabada la lección más dura de todas. La lealtad sin reciprocidad es esclavitud, y la traición, por más cruel que sea, no tiene por qué definirnos. Hoy miro mis manos agrietadas y pienso en lo que aún pueden construir. No sé si será aquí o allá, no sé si será en un taller pequeño o en una cocina improvisada, pero sé que, después de todo, sigo siendo capaz de levantarme, y eso, después de tantos años de silencio y de dolor, es lo único que me pertenece de verdad.